Gloria a Jesús. Nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, que es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí. Venimos a adorar a Dios y a aprender de su palabra. Estamos estudiando las promesas de Dios, y hoy vamos a estudiar una promesa muy importante que Dios tiene para la humanidad, para todos nosotros. Hay una promesa, para algunos es buena, para otros no, pero vamos a ver qué perspectiva tiene usted. Para los que anotan, hoy es el tema número 10, si no estoy equivocado. Para los que anotan, sí, es el tema número 10. Y la promesa, el tema de hoy se titula La promesa de su regreso. La promesa de su regreso. ¿De regreso de quién? ¿Quién me lo puede decir? ¿El regreso de quién? De Jesucristo, de nuestro Señor. Para algunos es un tema que quizás sea muy trillado, para otros será un tema que no está tan tocado, para otros será algo nuevo, no sé, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Le invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, a partir del versículo 6. Libro de los Hechos, capítulo 1, a partir del versículo 6. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén, y pido a uno de los servidores si me hace llegar una botellita con agua, por favor, gracias. Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Vamos a dar lectura en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice de la siguiente manera: Entonces los que se habían reunido, gracias hermana, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, entiéndase que eran ángeles de Dios, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, volverá. Para unos es un tema quizás ridículo, para otros es un tema de no creerse, para otros será un tema muy trillado, para otros será un tema casi no tratado. Pero vamos a ver qué es lo que nos muestra Dios hoy en el estudio de la palabra. Así volverá. Estamos estudiando las promesas y el tema de hoy se titula así: La promesa de su regreso. Ayúdeme a orar para que Dios me dé gracia y para que Dios le dé a usted también la porción exacta que necesitamos para entender su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego, Señor, de la dirección de tu Espíritu Santo, de la guianza tuya, que tú me des gracia y sabiduría para trazar esta palabra. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, y ruego por mis hermanos, por tu pueblo, por tus hijos, por cada uno de los que aquí están, Señor, para que a cada uno nos des la porción exacta necesaria para entender esta palabra, para que nos hables a lo más profundo de nuestro ser, para que nos muevas y nos estremezcas las fibras más sensibles de nuestro espíritu, para que estemos alertas, atentos a esta promesa, Señor. Ayúdanos y guíanos con tu gracia y con tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, a lo largo de la vida de todo ser humano hay acontecimientos y fechas muy importantes para cada uno de nosotros, fechas que se esperan con anhelo y con gran alegría. Por mencionar algunas, tengo anotada aquí
cuando alguien recibe la noticia de que va a ser papá o mamá por primera vez. Ese embarazo que fue comprobado ya con las pruebas de la medicina. Y los padres pues saben que a partir de esa noticia corre el tiempo en un lapso de 9 meses. Los doctores dicen que pueden ser días antes o días después, pero ya tienen un aproximado que son 9 meses. Y la gente, los papás de esa noticia, tanto los abuelos, pero principalmente los papás, pues hacen preparativos para ese día, para que cuando se cumplan los 9 meses, hacen preparativos. Compran ropita, pintan el cuarto, buscan un nombre, sea niño, sea niña, y esperan el gran día, pues saben una fecha, tienen un aproximado, tienen una fecha estimada para ese suceso importante en la vida de muchas personas. Hay otras fechas y hay otros acontecimientos que los seres humanos esperamos con gran anhelo, con gran gozo, con gran alegría. Para otros, la Navidad es una fecha muy esperada. Es una fecha en la que se hacen preparativos. Hoy, este año, esta Navidad, vamos a hacer la cena de Navidad en casa de fulano o de fulana, y hacen preparativos. A ti te tocan los tamales, a ti te toca el menudo, y a ti ¿qué te toca? No, pues a mí me toca ir a comer nomás, yo voy ahí. Y hacen los preparativos y esperan esa fecha, y saben que a partir de la fecha que están haciendo los preparativos, tienen un lapso de tiempo. De Navidad a Navidad sabemos que pasan 365 días. Ya se sabe el tiempo. Entre tanto que empiezan a hacer los preparativos, pues puede ser que empiecen a hacer los preparativos en este mes, a finales de agosto, pero ya tienen un tiempo, un estimado para llegar ahí. Para otros, hay otras fechas importantes en las cuales se hacen preparativos y esperan el día tan señalado. Para otros, la graduación de una carrera profesional es el punto bien importante. Ya saben que en tal día, en tal fecha, en el mes de junio o en el mes de julio, habrá la celebración de la graduación de algún ingeniero, de algún doctor, de algún licenciado o de cualquier rama profesional. O la graduación del kinder, o la graduación de la primaria o de la prepa, o de cualquier grado o nivel de estudio. Y esperan el día y se hacen los preparativos y se gozan en ese tipo de fechas y preparativos. Para otros, los 15 años de su hija es una fecha esperada. Al igual que en las otras fechas mencionadas, pues hacen preparativos, ¿verdad? Y van buscando el vestido, y van haciendo los preparativos de la cena, y van buscando el chambelán y no sé qué tantas cosas, y se hace el preparativo para la fecha tan anhelada. Pero, ¿qué preparativos hacer para un acontecimiento que no tiene fecha? ¿Qué preparativos hacer? ¿Cómo esperar? ¿Qué hacer para un acontecimiento importante que va a sacudir a la tierra? Va a sacudir al planeta, va a sacudir al mundo entero. ¿Qué hacer para un acontecimiento tan importante como esto, como es el regreso de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacer? ¿Qué preparativos hacer si no hay fecha? La Navidad tiene fecha, el embarazo tiene una fecha, los 15 años tienen una fecha, y pudiéramos mencionar algunos otros acontecimientos, tienen fecha. Son acontecimientos importantes en la vida de cada ser humano, y hacemos preparativos para cuando se llegue. Y cuando se llegue el día, todos hacen comentarios como el siguiente: por fin se llegó el gran día, por fin, uy, ¿te acuerdas? Y el tiempo pasa volando, y cuando menos pensamos, y míranos hoy, aquí estamos. Y estamos gozando de eso. Sí. ¿Qué tan importante es para la humanidad? ¿Qué tan importante es para la iglesia? ¿Qué tan importante es para usted
ese acontecimiento que la Biblia dice que va a suceder, mas no da fecha, no dice cuándo. Así como le habéis visto ir, así volverá, pero no dice cuándo. Vuelvo a la pregunta: ¿cómo esperar ese acontecimiento? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Evangelio de Mateo capítulo 24. Cuando usted esté ahí me lo indica con un amén. Versículo 36. En el verso 4, en algunas Biblias hay un título, dice señal, dice ahí, la señal que habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué señal? ¿Qué es lo que hay? No es como un título, sino que en el verso 3, ahí está el título, dice señales antes del fin, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señales habrá? No hay fecha, solamente hay señales, no hay fecha. En el verso 36 dice la recomendación en cómo nosotros tenemos que esperar aquel acontecimiento tan hermoso que va a suceder, para algunos hermoso, para otros quizá terrible y lamentable. Y dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora cuando el Señor va a regresar. En el verso 42 dice de la siguiente manera, ahí da la recomendación, ¿cómo es que tenemos que esperarlo? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, si supiera, aquí pone el ejemplo de alguien, algún padre de familia, que si supiera que un ladrón va a entrar a robar en su casa, dice, pues ese día se desvela el padre de familia con un bate en la mano. ¿Por dónde va a entrar? Por aquí, no, aquí lo espero. Da un ejemplo como eso, en dar en la comparación, en que si supiéramos todos nosotros la fecha exacta, pues ese día nos prepararíamos y toda la gente diría: come, bebe, emborráchate, sé infiel, roba, haz lo que quieras. Y cuando se llegue la fecha, ese día vas de rodillas y dices: ay Señor, me arrepiento, porque ya mañana vendrás. Mas como no sabemos cuándo, la recomendación dice: velad, vigilad, espéralo. Vive hoy, el día de hoy, como si hoy fuera a regresar. Vive el día de mañana, si Dios te permite vivir el día de mañana, y espéralo como si fuera el día de mañana cuando Él fuera a regresar. Vive perdonando, vive buscando la santidad, pidiendo perdón, no perdiendo el tiempo, no poniendo distancia entre tus seres más queridos y tú, no aprovechando el tiempo en deleites y pecados, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vive así, espéralo cada día. Vamos a adentrarnos a la enseñanza. La Biblia no da fecha, solamente da señales. El tema del regreso de Jesús es un tema de suma importancia, que no debe de omitirse en los estudios bíblicos en las congregaciones cristianas. No debe de pasar desapercibido este tema. Constantemente el pastor o el encargado de la congregación debe de estar trayendo constantemente el tema del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Estudios bíblicos que hablen del regreso. En la iglesia cristiana debe de ser un tema al día. No debe de ser un tema de poco interés, o mucho menos un tema olvidado. Debe de ser un tema al día. El pueblo debe de estar constantemente alerta, entendido en este tema, que un poquito más el que ha de venir vendrá. ¿Y cómo nos hallará?
lo estamos esperando, es una promesa, regresará. Debemos de tener entendido este tema. Todo encargado de una congregación cristiana, pastor, maestro bíblico, como se llame, debe de estar constantemente hablando de este tema. Este tema del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo puede llevar a dos extremos. Uno, el dejar de lado este tema o darle muy poca importancia. Hablar de cualquier otro tema, abundar en otros temas, prosperidad, riqueza, dinero, ¿qué es lo que a la gente le gusta más escuchar? Eso es lo que más le gusta escuchar, pero el tema del regreso de Jesús es un tema que no se debe de omitir, ni se le debe de dar poca importancia, porque va a ser un acontecimiento que va a estremecer, va a sacudir a la tierra. Y las señales que la Biblia ha dado hace muchos años atrás, que se han venido mirando las señales. Y esas señales nos deben de llevar a vivir en un tiempo de alerta, estar esperando al Señor Jesucristo en obediencia a Él, en cumplimiento a su palabra, en santidad, buscando la integridad, buscando la relación con Dios, la comunión entre hermanos, buscando la obediencia, porque el día que Él regrese, a muchos, la Escritura dice, los va a encontrar dormidos en sus laureles. Y posteriormente a este gran suceso, iniciará lo que la Biblia llama como la gran tribulación. Pero vamos a ver, el otro extremo que puede suceder al hablar del tema del regreso de Jesucristo. Por un lado, estamos viendo que puede ser un tema omitido, de poco interés, olvidado. Ese es un extremo. El otro extremo es abundar de más en este tema, al grado de descuidar todas las otras enseñanzas que la Biblia tiene para que el pueblo de Cristo crezca en un nivel espiritual maduro. Ese es el otro extremo, abundar más en el tema y no hablar de otra cosa más que el regreso. La gente, pues, muchos viven amedrentados, asustados y hasta fanatizados, hasta cualquier otra cosa que ya lo asocian y dicen, ay, mañana viene el Señor, pero con un susto. Son dos extremos los que hay. Hay una secta, hay una denominación religiosa llamada los adventistas. Póngame atención en esto que le voy a explicar. La palabra adventista se deriva de la palabra advenimiento. De ahí tomaron el nombre de ser adventistas, porque se deriva de la palabra advenimiento. La palabra advenimiento, usted puede buscar la definición en el diccionario y quiere decir acción de llegar o de venir. Acción de llegar o de venir. Esa es la palabra advenimiento. Por eso es que los adventistas de ahí derivan el nombre. Esto nos habla a nosotros que esta denominación religiosa enfatiza mayormente sus estudios única y exclusivamente y mayormente en el regreso de Jesús, solamente en el regreso de Jesús, y caer a un extremo. Esta denominación religiosa fue fundada por un norteamericano de nombre William Miller, quien se dedicó a estudiar el advenimiento, el regreso de Jesucristo. Este hombre tenía principios cristianos, tenía enseñanzas cristianas, pero se enfocó más en el advenimiento. Este hombre, su pasión era tal por estudiar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que perdió el enfoque y la dirección del Espíritu Santo y se desvió. Se desvió tanto al grado que se atrevió a poner fecha al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y él aseguró que entre el 20 y el 21 de marzo de 1843 sería el día en que Jesucristo regresaría. Se llegó el día tan esperado y Cristo no regresó.
ese día que él puso. Dice la historia de este hombre que él empezó a hacer ajustes en sus posibles datos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo: me equivoqué por un pelito. Resulta que no era el 20 o el 21 de marzo de 1843. Será el 18 de abril de 1844. Y ese día, ese es el día bueno, el día en que Jesús regresará. En la primera fecha y a la segunda fecha se empezaron a juntar muchas personas. Dice la historia de este hombre y de este acontecimiento y de esta ideología o teología, como se le pueda llamar, religiosa, que en las calles de Boston, en esa fecha, la gente corría con gran desespero. Unos corrían confesando sus pecados, otros lloraban desesperados, otros se embriagaban y otros hasta se suicidaron, dice la historia. Porque ese era el gran día que había sido profetizado por aquel hombre llamado William Miller. Se llegó también esa fecha y tampoco vino. Un seguidor de Miller, que seguía muy de cerca los estudios de él, otro norteamericano de nombre Charles Taze Russell, también él defendía la teoría de Miller. Él dijo que Jesús sí había regresado, que ya había venido, pero que había regresado solamente en espíritu y en la fecha de 1914. Y de ahí él empezó a hacer otra rama de estudio religioso y empezó a enseñar, este hombre Russell empezó a enseñar que Jesucristo no resucitó en cuerpo, sino que solamente fue como en algo, como humo. Este hombre, Charles Taze Russell, es el fundador de otra secta llamada los Testigos de Jehová, quienes también se atrevieron a poner fecha al regreso de Jesús. Y pudiéramos mencionar muchos más. Hubo quienes aseguraron que el calendario maya marcaba el fin del mundo el día 21 de diciembre del año 2012. Y muchos asociaban este supuesto fin del mundo con el regreso de Jesús. Se llegó el tan esperado día 21 de diciembre del 2012 que hasta una gran película hicieron. Y Jesús no regresó ese día, no vino. Todo esto ha ocasionado que mucha gente se burle de la genuina promesa del regreso de Jesús. Esto ha ocasionado que mucha gente se burle de la genuina promesa del regreso de Jesús. Tales burlas están ya escritas que sucedería en estos tiempos en la Biblia, que muchos se burlarían. Escúcheme lo que le voy a explicar. Aún predicadores cristianos se burlan del regreso de Jesús. Hay en las redes sociales uno de nombre Dante Gebel, que hay una de las predicaciones de él que se burla del regreso de Jesús. Así que tenga cuidado si usted escucha. ¿Qué escucha? Tenga cuidado a quién escucha. En la segunda carta del apóstol Pedro, yo quiero invitarlo que usted vaya ahí. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 3, cuando usted esté ahí, me lo indica con un amén. ¿Cómo se titula en el capítulo 3 en su Biblia? ¿Cómo dice? El día del Señor vendrá. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuándo? ¿Quién me dice? ¿Cuándo? No sabemos.
Entonces, ¿cómo podemos vivir entonces esperando? Es una herejía, es aberrante y es antibíblico poner fecha. El mismo Señor dijo: y cuando escuchéis la abominación, y cuando oigan que alguien diga, helo aquí, helo allá, está allá, cuando escuchen estas cosas, erguíos y levantaos, porque está muy cerca el día del regreso. ¿Desde cuándo? Desde 1843 se está anunciando todo esto, y hasta el día de hoy. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 3, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias es el deseo de la carne. ¿Qué van a andar diciendo estos burladores? Vea lo que dice el versículo 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? A ver, ¿dónde está? Y esto tú lo escuchas hasta el día de hoy. Tú hablas de la palabra de Dios, tú sales a hablar de Jesucristo a las calles y le das la advertencia a la gente de que Cristo va a regresar, y a menudo vas a escuchar una respuesta como esta, y te dirán: mira, mijito, desde que tengo uso de razón he escuchado ese tema de que Cristo regresará, y no ha regresado. Así que no me vengas con ese cuento. Ese cuento es más viejo que el conejo de la luna. Y mejor, mira, ni me digas nada. Vea lo que dice el verso 4. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, o dígase, o entiéndase, murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No me vengas con ese cuento. La Biblia respalda que habrá personas así. Ahorita voy a explicar por qué. Pero la misma Biblia, en este mismo capítulo, pero en el versículo 9, ahí da la razón por la cual todavía no ha venido. Ahí dice específicamente la razón por la cual todavía no ha venido. Y vamos a leerla en el versículo 9. El Señor no tarda su promesa. ¿Cuál promesa? Eso es lo que estamos estudiando, la promesa de su regreso. ¿Cuál promesa? Así como le habéis visto ir, así volverá. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la cual Jesucristo no ha regresado hasta el día de hoy es por su gran amor con que Él ama a la humanidad, por su gran amor con que Él ama a la iglesia cristiana. Porque muchos, aún de los que estén sentados en este lugar, diciendo ser cristianos, diciendo que conocen a Jesús, diciendo saber del regreso de Jesús, viven su vida como si Él nunca fuera a regresar. Y si Cristo regresara en este momento, muchas sillas de las que están aquí quedarían desocupadas, pero muchas quedarían ocupadas. ¿En cuál de esas sillas te miras tú? ¿En la que quedaría ocupada o en la que quedaría desocupada? Y al pensar en tu interior que quizás tú eres uno de los que se quedaría, porque tu vida no es íntegra delante de Dios quizá, o porque no has vivido una vida entregada a Jesucristo, por esa causa Dios, en su infinita misericordia y en su gran amor con que nos ama, por eso no ha venido, porque te está esperando a ti. Así que aquellos que digan, muchos se atreven a decir, pues desde que yo tengo uso de razón me han venido a decir este tema y no ha venido. Tú que conoces la palabra de Dios en tu interior pensarás, no ha venido porque te está esperando a ti. Porque si viene en este momento, muchos se van a quedar a la gran tribulación, que la Biblia no habla nada favorable de eso. Ahora, el propósito de Satanás
es que haya muchas fechas. El propósito de Satanás es que se levante mucha gente diciendo que va a haber muchas fechas, que se levanten muchos falsos profetas. El propósito, de Satanás es que se levanten muchas sectas, muchos, para que haya disturbio en la verdadera palabra de Dios, para que mucha gente ponga fechas. Hay un hombre de nombre Cristian Silva, creo que es de nacionalidad argentino, que él se atrevió a decir que en el año 2011 sería cuando Cristo volvería. Y mire, usted no tiene idea de la infinidad de seguidores que tenía en internet, infinidad de seguidores. Y cualquiera llega y le dice: yo soy el Cristo, y se dejan la barba y el pelo largo y se ponen una túnica. Infinidad de seguidores que tienen. El propósito de Satanás es que haya mucho de ese tipo de personas y muchas fechas y muchas sectas y muchas denominaciones religiosas que se atrevan a poner fecha al regreso de Jesucristo. ¿Para qué es el propósito de Satanás? Yo no sé cuántos de los que están aquí recuerdan en un libro de primaria una historia que se llamaba El niño y el lobo. Levante su mano, ¿cuántos recuerdan esa historia? El niño y el lobo. Y la historia data de la siguiente manera: que había un niño que era pastor y se iba a pastorear sus ovejas, pero al niño se le ocurrió una idea de hacerle bromas a las personas que estaban alrededor de él, a los demás adultos y a los demás pastores que andaban alrededor de él. Y la broma que a él se le ocurrió hacer es decir que un lobo estaba atacando a su rebaño. Y él venía y gritaba: el lobo ya vino, está atacando mi rebaño. Los pastores de los otros rebaños y las personas ahí cerca de él dejaban sus quehaceres y corrían hacia donde estaba el rebaño del niño. Algunos quizá con rifle, otros quizás con palos, otros quizá con piedras. Y al llegar a donde estaba el rebaño del niño, el niño se soltaba a carcajadas. Los engañé. Y todos se salían molestos y se iban a sus quehaceres otra vez. Al poco tiempo el niño volvió a hacer lo mismo y volvió a gritar: ahora sí es verdad, ahora sí es verdad, por favor corran, ayúdenme, que el lobo sí está atacando a mi rebaño. Y todos volvieron a hacer lo mismo, corrieron y llegaron, y no había el lobo. Y el niño volvió a soltarse a carcajadas, y todos volvieron a regresar a sus quehaceres molestos. Pero ojo, se llegó el día en que sí llegó el lobo, y el día en que sí atacó de verdad al rebaño. El día en que el niño sí salió corriendo y gritando de verdad: sí está. Pero la gente, como ya había escuchado falsas alarmas de aquella noticia, voltearon y miraron al niño y dijeron: vete a ver a quién engañas, a nosotros ya no nos engañas. Y no fueron a ayudarlo. Y dice la historia que fue un gran desastre en el rebaño de aquel niño. Esa es la historia que Satanás ha venido sembrando en la mente de la humanidad. Esa es la historia que Satanás ha levantado al desviar a personas que se atrevan a poner fecha y que digan: tal día vendrá, ese día vendrá. Y la gente hace un montón de preparativos y lo esperan ese día, y se llega el día y no regresa. Y otros más se atreven a poner fecha y se llega la fecha y no regresa. El propósito de Satanás es muy parecido a la historia del niño y el lobo, que creo que ha logrado su cometido en muchas personas, y tristemente en muchos que se dicen ser cristianos,
que se habla del regreso de Jesús, que se anuncia de la promesa, que es una promesa firme, que Él va a regresar, que vivamos velando, que vivamos en santidad, que busquemos la integridad, que seamos honestos, que vivamos como si hoy este día fuera a venir. Por eso dice la Escritura, el día menos esperado, Él vendrá cuando menos lo esperen. Cristianos que quizás se vayan a ponerse una buena parranda, ha tardado en venir, hoy no, pues yo hoy me voy a pasar un día chévere. Cristianos que digan, pues ha tardado en venir y pues mi esposa se ha portado mal conmigo estos días, pues para que se le quite, pues yo voy y paso un rato agradable con la fulana que me da chance. Personas que piensen, pues como ha tardado, pues puedo vivir mi día así y quizás mañana me pongo a cuentas con Él. ¿Qué va a pasar si Cristo regresa y te halla haciendo eso? Por eso la palabra de Dios dice, velen, espérenlo el día de hoy como si hoy fuera el día en que va a regresar. Acuéstate en tu cama, ora y acuéstate a dormir tranquilo y di, Señor, dice en el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si esta es la noche en que tú vas a venir por tu pueblo, yo me duermo tranquilo, me duermo tranquila, las hermanas. Y si tú tienes a bien despertarme el día de mañana te espero, mi Señor, viviendo en santidad, viviendo a la luz de tu palabra, porque yo te espero, porque es tu promesa, porque tú prometiste, porque tú eres fiel, porque eres verdadero, porque todo lo que tú has prometido se ha cumplido al pie de la letra, y porque vendrá y se llegará el día. Y empezar en ese compromiso. El propósito de Satanás es que ya no le crean a la noticia de que Jesús regresará, ni que le den importancia al regreso de Jesucristo. Cristo regresará y a muchos encontrará escépticos e incrédulos. Y el propósito del enemigo es que principalmente la iglesia de Jesucristo esté viviendo como si Cristo le faltara mucho tiempo para regresar. Hay quienes se atreven a pensar, yo pienso, yo he tratado este tema con algunos hermanos así en mesa así familiar, y algunos se atreven a decir, yo pienso, y yo les digo, siempre digan eso, tú piensas. Yo pienso que quizá el Señor tardará mucho en venir. Otros yo he escuchado que dicen, yo pienso que no tarda mucho. Pero entre lo que tú piensas y lo que el otro piensa, la recomendación es, vive velando, vive esperando, porque regresará. Vea lo que Jesús dijo a sus discípulos en esa parte de la Biblia en la que iniciamos. Vuelva otra vez al libro de los Hechos, capítulo 1, al versículo 6, por favor. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Cuando esté ahí me lo indica con un amén, por favor. Aquí los discípulos del Señor le hacen una pregunta sobre una fecha también, y el Señor no les da la fecha. Dice aquí la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, mira, ya fuiste a la cruz, ya resucitaste, pero mira, has de saber que el pueblo judío siempre hemos estado esperando al Mesías, pero con una figura política. Siempre lo hemos estado esperando como alguien que va a regresar y nos va a ayudar a liberarnos del yugo romano, y queremos ese rey que nos gobierne, pero que como políticamente que nos dé todo lo que nosotros necesitamos. El gobierno de Israel es un desastre. ¿Cómo nos gustaría que tú te sentaras y lo gobernaras? Eso es lo que pedimos. Pero Jesús no venía a establecerse como un rey político.
Jesús vino a establecerse como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Salvador de la humanidad. Y sí, ciertamente va a llegar un día en que Él va a librar al pueblo de Israel. Va a llegar un día en que, por eso es que el pueblo de Israel todavía viven como si Cristo, muchos de ellos, como si no hubiera venido. Y cuando haga la manifestación del anticristo, muchos de ellos lo van a confundir y van a decir: es que es el Cristo, este es el que estábamos esperando. Y dice la Biblia: y se sentará, dice, y gobernará, se levantará el templo y se sentará y ahí gobernará. Y todos con los ojos encubiertos dirán: es el Mesías. Pero llegará el tiempo en que va a regresar visiblemente y lo va a destruir, y sí va a establecer su gobierno y va a liberar del yugo al pueblo de Israel. Pero antes de que todo eso pase, será el regreso de cuando venga por su iglesia. Y es ahí donde nosotros estamos hablando. Y aquí Jesús toca los dos puntos. En el verso 6 toca el punto del tiempo en que va a ser la restauración del pueblo, del gobierno, del reino de Israel. Porque es lo que le preguntan en el verso 6. Pero vea qué les responde a él. No hay una fecha. Vea lo que le preguntan en el verso 6, retomo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les responde en el verso 7. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes. No les toca a ustedes saber el tiempo. Pero en el versículo 8 les da la recomendación de lo que deben de hacer mientras que se llegue ese tiempo. Hasta el día de hoy es la misma recomendación que tú y yo debemos de hacer mientras que se llegue el tiempo. Y la recomendación es la siguiente. Y dice en el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos están seguros que ya vino sobre ustedes el Espíritu Santo? Como que no lo dicen muy seguros, ¿no? Sí. A ver, voy a volver a preguntar: ¿cuántos están seguros que ya vino sobre ustedes el Espíritu Santo? Pues ya nos forzó el pastor, pues ya nos preguntó, pues tuvimos que decir más fuerte. Pero vamos a ver qué es la recomendación. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Un testigo testifica, vaya, un testigo testifica de un suceso, de un acontecimiento, de algo que ya pasó. De eso testifica. Hay un accidente, los dos autos involucrados, ninguno quiere ser culpable, los dos quieren que el otro le pague. Llega la policía, hace sus medidas de peritaje y empiezan a buscar testigos. A ver, señora, usted estaba aquí. A ver, la señora de la tiendita que está aquí enfrente, ¿a usted le tocó ver eso? Sí, señor. ¿Usted puede testificar? Sí, el señor de este auto venía en el teléfono, no sé qué venía haciendo, si mandando un mensaje, leyendo un WhatsApp, viendo un video, no sé, venía en el teléfono. Él se descuidó y él vino y se embarró en el carro del otro. Señora, eso es lo que yo vi, eso es lo que yo testifico, eso es lo que yo sé. El testimonio de la testigo, de la señora de la tiendita de enfrente, dice esto y esto y esto, y juntan y dan el veredicto del suceso. Un testigo testificará lo que el Espíritu Santo hace en tu vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y vas a salir a testificar. ¿Qué vas a testificar? Que el Espíritu Santo te gobierna, que Él te guía, que Él te redarguye, que Él te lleva a toda verdad, a toda justicia, que Él te recuerda la palabra, que Él te recuerda que va a haber un momento crucial en la humanidad en que regresará el Rey de Reyes. Él te mantiene alerta, Él te dice: por camino de pecadores no vayas. Él te dice: retoma el camino de Dios, vuélvete a Dios, sirve a Dios, busca la santidad. Eso es lo que vamos a testificar. La recomendación que Cristo da, entre tanto que la fecha se llega de lo que le preguntaron los otros, entre tanto que eso sucede,
Vive guiado por el Espíritu Santo. Vive guiado por el Señor. Entre tanto que Él regresa, tú vive bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios te dice: a tal reunión no vayas, porque ahí vas a caer en la debilidad y te vas a fumar un churro de mota ahí, no vayas. A tal lugar no vayas, a tal momento no lo hagas, no lo hagas, testificando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y dice la Escritura en el verso 8, lo retomo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, testificando lo que pasó en mi vida. Cuando Cristo vino, gobierna mi vida. ¿Qué es lo que pasó? Ahora ha cambiado mi manera de pensar, ha cambiado mi manera de hablar, ha cambiado mi manera de conducirme. Ahora vivo en el temor de Dios, ahora vivo esperando la promesa de Él, que Él regresará. Testifico que mi vida está bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Y donde quiera que vayas, vivimos entre tanto que el versículo 6 se cumple. Señor, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuándo vas a restaurar? No les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. No hay fecha. Pero entre tanto que eso pasa, tú vive bajo la dirección de mi Espíritu Santo. Tú vive gobernado por mi Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo es el que te va a guiar y te va a preparar y te va a mantener alerta para el día en que se lleguen los tiempos y las sazones. La promesa del regreso de Dios, la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo, es firme. No ha venido, dice, por amor a muchos que no lo han conocido a Él, y por amor a muchos que lo han conocido y lo tienen ahí en stand-by. Lo tienen ahí como: te has tardado, no pasa nada. Pero la promesa es firme. Ahora, después de que Él les da la recomendación de cómo se debe de vivir, entra el verso 9 y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ya les dije cómo se van a quedar a vivir. Yo me voy, pero volveré. Pero entre tanto, ustedes vivan así. Me voy. Y dice el 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuándo? No nos toca, dice el Señor. No les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Sabe que los tiempos y las sazones le toca a usted? ¿Cuáles son los tiempos y las sazones? Cuando oigan estas cosas, cuando vean estas cosas, cuando sean testigos de estas cosas, cuando vean que todo esto está pasando, cuando la gente se acomode al pecado, cuando todo no pasa nada, entonces, cuando la gente menos lo espere, entonces vendrá. Estamos viviendo en una época así, pero desde hace años atrás. ¿Por qué se ha tardado? Por amor. Ahora, mientras que Él regresa, debemos vivir cada día dando testimonio, al estarlo esperando cada día. Cuando Jesús regrese, será sumamente impactante en gozo para muchos. Va a ser un gozo muy impactante para muchos, pero también va a ser sumamente impactante en tristeza para otros. Va a ser muy impactante, porque Él viene, y Él viene por sus fieles y se los llevará con Él. Y Satanás está preparando la noticia desde hace muchos años atrás. Pastor, ¿son genuinos, son fidedignos los ovnis? ¿Habla la Biblia de que haya vida en otros planetas? ¿Seremos los únicos en este universo tan grande? Dice Jaime Maussan. Y hay alguno que otro ahí seguidor de Jaime Maussan. Mira, sigue a Cristo, sigue a Jesús, sigue su palabra. No andes siguiendo a Jaime Maussan, porque te va a enredar y te va a cruzar los cables. ¿Seremos los únicos en el universo?
Satanás está preparando eso, la supuesta aparición de objetos voladores no identificados. Mire, todo eso tiene un trasfondo satánico. No se les olvide que las huestes de maldad también tienen poder. También tienen el poder para disfrazar, para hacer las cosas físicas. Acuérdense cuando Moisés fue ante Faraón, rey de Egipto, y le dijo: el gran yo soy el que soy, me dijo: deja libre a mi pueblo. ¿Y qué señal dan ustedes?, dice Faraón. Y ahí están Aarón y Moisés y tiran la vara al suelo y la vara se convierte en serpiente. No vengan con eso, dice Faraón. Yo también tengo brujos que pueden hacer eso. A ver, vengan para acá los chamanes. Y tiran también la vara y también logran que aquello tome forma física y también se mueva. Las huestes de maldad hasta el día de hoy se tiene que reconocer que tienen poder, limitado, pero lo tienen. Y pueden lograr así, todo va de acorde y de acuerdo al tiempo y tecnología. En aquellos tiempos pues era una serpiente y la lograron que se hiciera. En estos tiempos las huestes de maldad pueden lograr que la gente pueda ver un objeto volador no identificado. ¿Con qué propósito? Para el día en que Jesús regrese por su iglesia, la noticia mundial va a ser la siguiente: mucha gente desapareció, objetos voladores no identificados se los llevaron. ¿Ha escuchado usted el canto de Marino? Mucha gente va gritando, mucha gente dice que una nave. No va a ser una nave, va a ser el gran yo soy, va a ser el regreso de Jesús. Pero todo esto se está mezclando en la noticia, en la tecnología, para que la gente adopte o acepte aquel tipo de noticia y se olviden de la promesa del regreso de Jesús. Para muchos va a ser impactante en gozo, para otros va a ser impactante y terriblemente triste, y muchos van a ser de los que estaban dentro de la iglesia cristiana. Este tema despierta dos tipos de emociones en la gente. Hablar del regreso de Jesús despierta dos tipos de emociones en la gente que las acabo de mencionar: alegría o miedo. Alegría o miedo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Según sea tu emoción, hablando en este sentido, según sea ese sentir emocional que tú estés sintiendo en este momento, ya sea alegría o miedo, según eso, esa es tu relación con Dios. Según lo que ustedes estén sintiendo en su interior al escuchar esta noticia, así está tu relación con Dios. Uy, es que sí viene, me da ñañaras porque, bueno, así está tu relación con Dios. Y algunos puedan dibujar una sonrisa y decir: gloria a Dios. Ya. A los que les da miedo, la esperanza es que aún hay tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. Hay un tiempo de que te comprometas a vivir en santidad y en obediencia a Él, para que ese temor que sientes en este momento se convierta en gozo, en paz y en seguridad a la noticia de la promesa de su regreso. Esa es la esperanza. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Verso 20. Los últimos versículos de la Biblia. Aquí está hablando de la revelación que se le fue dada al apóstol Juan cuando estaba preso en la isla de Patmos por causa de predicar el evangelio y de creer en Jesucristo. La última frase de la Biblia termina diciendo esto. Lo último de la Biblia, los últimos renglones, los últimos dos versículos, verso 20 y verso 21, terminan diciendo esto. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén.
Pero lo que dice al finalizar del versículo 20, se entiende que es la iglesia de Cristo quien debería de decir eso. La iglesia de Cristo, entiéndase usted, yo. Cuando Jesús dice, ciertamente vengo en breve, la iglesia de Cristo debería de responder así: amén, sí, ven Señor Jesús. Pero ¿sabe por qué muchos no dicen eso? ¿Sabe por qué no lo dicen? Les da miedo, porque su vida no da buen testimonio de estar bien con Cristo. Pero aquellos que tengan la libertad de decir, amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Alguna vez tú has dicho eso? Ah, Señor, ya ven, ya me enfadé de escuchar tanta noticia ahí que no hay problema con que el niño crea que es niña, con que no hay problema que se estén aprobando toda esta bola de leyes que apuntan a la desobediencia, que estoy mirando tanto desorden, que estoy mirando el caos hacia donde apunta el mundo, que estoy mirando tanto sufrimiento y tanto. Ah, Señor, ya ven, Padre, ya vente, Señor. ¿Hay alguien en esta congregación que en algún momento de su vida haya dicho esas palabras? Levante su mano. Felicidades. Ya ven, Señor. Y obviamente hay una parte interna de nosotros que en el momento en que decimos, ya ven, Señor, y volteas a ver a tus hijos jóvenes, adolescentes, ay, pero este cabezón, Señor, gracias porque no has venido todavía. ¿Verdad que has hecho eso también? Porque en tu parte, en tu interior dices, sí, Señor, ya ven. Y volteas a ver al burro testarudo que tienes al lado. Señor, pero no, gracias porque no has venido. Gracias, Señor. Porque mira cómo anda mi hijo. Ayer le lavé el pantalón todavía, dice la mamá, y yo pensé que era orégano y es el caldo. Y mi hijito, tu papá no ha parado de tener unas carcajadas desde ayer hasta ahora. Mamá, ¿qué le echaste al caldo? Yo pensé que era orégano, mi hijito, lo que traías en la bolsa del pantalón, y le eché el caldo. Y tu papá, mira, velo ahí, mira, está unas carcajadas. Era marihuana, mamá. Muchos de nosotros decimos eso en nuestro interior. Ya ven, Señor, pero a la vez pensamos todo eso. Pero mire, debemos de tener en mente esto: Cristo va a regresar. No sabemos si va a venir antes de que finalice el mensaje de hoy. Hay videos en internet donde está un pastor predicando y está predicando este mensaje. Y hay videos donde los hacen con el propósito de dar alerta al pueblo para que cuando Cristo venga tengan alerta y vivan en santidad. Y hay esos videos donde supuestamente en ese video se anuncia que Cristo regresó y está el pastor predicando. Hay un video donde está el pastor predicando y se ve donde se pasea con la Biblia, y de repente cae la Biblia al suelo y el pastor ya no está. Y de repente se ve que algunas sillas quedaron vacías. Hay otros videos donde se ve a un pastor predicando y de repente se ve que mucho pueblo ya no está y el pastor sí se quedó. Porque no todos los pastores, porque no todos los congregantes, porque no todo el que me diga Señor, Señor heredará el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que nosotros debemos de vivir constantemente confiando en esta palabra. Estos temas son de profunda importancia, pero han sido muy dañados, han sido lastimados, han sido mal interpretados y peor aún, han sido aberrantes al grado de ponerle fecha. ¿Quién es el hombre para ponerle fecha a lo que solamente Dios sabe? ¿Quién? Qué imprudencia tan grande el cometer, el decir tal día viene el Señor, el día entre el 20 y el 20, no estoy seguro, pero entre el 20 y el 21 de marzo de 1843 vendrá.
el 21 de diciembre del año 2012. No se sabe cuándo, pero entre tanto que eso pase, nosotros debemos de esperarlo. Finalizamos con esta cita bíblica que está en el libro de Hebreos. Dele para atrásito de donde usted está, ahí está cerquita, no se vaya muy lejos, cerquita de donde usted está, de Apocalipsis, ahí está para atrás. Hebreos capítulo 10, verso 35, y con esto vamos a finalizar. Hebreos capítulo 10, verso 35. ¿Estamos todos ahí? Vamos a dar lectura. Y dice: no perdáis vuestra confianza, no la pierdan, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Eso es lo que ahí dice. Pero nosotros, dice aquí el escritor a los hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. ¿Alguno de ustedes se identifica con esta parte? Yo no soy de los que retrocede. No pierdas la esperanza. Un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará, no falta mucho. Y alguno pudiera decir: ¿cómo no, pastor? ¿Cómo no va a faltar mucho? Pues mira, desde que estoy yo digo con respeto. Voy a hacer la siguiente pregunta y no me responda, nada más yo no sé quién es la persona de más edad en esta congregación. Yo no lo sé. ¿Quién es la persona de más edad aquí en esta congregación? Tal vez sea el hermano Benito, tal vez sea la hermana Margarita, no sé. Tal vez sea don Horacio, que está allá atrás, no sé. No sé quién sea la persona de más edad aquí ahorita en este momento, no sé. 72 aquí. Y mire, y véala, gracias a Dios, mire, 72 años. Y es probable, muy probable, que si yo le pregunto, desde que tiene uso de razón, ¿había oído de esto? Es probable que me diga que sí. Es muy probable que me diga que sí. Pero es lo que la Biblia dice: no pierdan su esperanza. Este tema es un tema muy dañado, porque hay quienes lo predican de una manera que y salen de aquí y tienen miedo. Y es muy diferente vivir en miedo a vivir en el temor de Dios. Escúcheme bien esto que le voy a explicar. Es muy diferente vivir en miedo a vivir en el temor de Dios. El principio de la sabiduría del hombre es el temor a Dios. ¿Y cuál es el temor a Dios? Habla de una reverencia, de un respeto, de una sujeción, de una obediencia. Eso habla. Y miedo habla de estarte comiendo las uñas. O sea, servirle a Dios por miedo, o sea, no inventen. ¿Quién le va a servir a Dios por miedo? Pero servirle a Dios por reverencia, por gratitud, por amor, por obediencia, vaya, no sé qué más palabras buscar. Eso habla del temor de Dios, que es muy diferente al miedo que la gente tiene entendido. Yo vivo en temor a Dios, yo vivo en reverencia. Alguien pudiera decir eso, pero no es que viva, tengo miedo. Es que, ay vieja, mira, va a haber un montón de diabéticos, de hipertensos, óyeme, no. Pero aquel que realmente tiene el temor genuino a Dios espera la gran promesa del regreso de Jesús en paz, tranquilo, y lo espera cada día. Y cada día ora y le dice a su Señor: Padre, si este es el día en que tú has de regresar, dame gracia, mi Dios, para que este día yo viva agradándote a ti, para cuando suene la final trompeta, cuando ya regreses tú,
sea hallada yo o sea hallado yo en gracia y sea levantado con el pueblo que tú vendrás a levantar. Ayúdame para que este día viva así. Dame la fortaleza para ser guiado por tu espíritu y no por mi carne. Y yo te espero. Y poder decir como dice Apocalipsis 22, 20, al final del verso 20: amén, sí, ven Señor. Una de las formas como nos despedimos en la congregación de Hermosillo es de la siguiente manera. Hermanos, oramos, nos despedimos. Que Dios los bendiga. Vayan en paz a sus hogares, disfruten del amor de Dios. Nos vemos el próximo sábado, si Dios permite, porque quizá alguno de nosotros muera, o quizá Cristo regrese. Pero si Él regresare, pues no nos vemos aquí el sábado, nos vemos allá arriba todos a celebrar las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es una promesa? Sí, va a regresar. ¿Cuándo? No sabemos. Y entre tanto, ¿cómo debemos de vivir? Dando testimonio que el Espíritu Santo te guía. ¿Quién te guía? Tus actos del día de ayer, ¿quién te los guió? Lo que va del día de hoy, ¿quién te guió? La forma como le hablaste a tu esposa, a tus hijos, las palabras que hablaste antier, ¿quién te guió? Ah, no, pastor, pero eso fue antier, eso fue ayer y no vino. Ok. ¿Cómo hablarás en lo que falta del resto del día? ¿Será en el resto del día de hoy que pueda venir? ¿Será mañana? ¿Cómo vivirás? ¿Cómo hablarás? ¿Cómo pensarás? ¿Qué harás? ¿Quién te guiará? ¿Vivirás esperándolo o no? Esas son tus decisiones y tus convicciones. Acabo de cumplir con mi deber de predicar la palabra, de alertar al pueblo de Dios. Cristo está a la puerta. Él viene. Es su promesa. Póngase sobre sus pies y vamos a orar para que Él nos ayude. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu